Por último, vamos a analizar la lógica como cálculo. ¿Qué quiere decir que la lógica sea un cálculo? Acá tenemos herramientas y procedimientos de cálculo que inventaba la humanidad. Esto es un ábaco chino antiguo, un ábaco dispositivo para contar, para hacer cuentas, una calculadora electrónica corriente. Esta es una máquina que Leibniz, el mismo Leibniz de la característica universal y del cálculo, pensó, él no la construyó, después se construyó y terminó como esto, pensó, pero era un prototipo de calculadora mecánica que moviendo engranajes y dientes permitía hacer operaciones aritméticas. Acá tenemos una computadora y acá tenemos nuestras queridas tablas de verdad, ¿cierto? Que si alguno de ustedes ya avanzó con las lecturas, eh, va a haber identificado. Que también, como vamos a ver, es un procedimiento de cálculo. Entonces, por eso lo ponemos en conjunto con todas estas cosas. Primero, ¿por qué Leibniz propone esta idea de cálculo? Leibniz tenía un sueño. Él dice esto en uno de sus textos. Dice, la única manera de rectificar nuestros razonamientos es hacerlos tan tangibles como los de los matemáticos. De manera que podamos hallar nuestros errores de un vistazo y cuando haya disputas entre personas, podamos decir simplemente calculemos, sin más preámbulos, para ver quién tiene razón. Esta es la máquina de Leibniz de cálculo, pero acá fíjense lo siguiente, quiere trasladar esto que en las matemáticas podemos hacer, de que si queremos saber cuánto es 537.000 más 228, podemos agarrar nuestra calculadora y responder esa pregunta en una serie finita de pasos. O podemos a mano hacerlo mediante el cálculo, el algoritmo que nos enseñaron en la primaria. De, por ejemplo, poner un número, el más grande, sobre el otro, y empezar a sumar por cada unidad, decena, centena, hasta el final, y si superaba 10 el resultado, llevarse el resto a la siguiente unidad. Pero este era el sueño de Leibniz. ¿Y por qué Leibniz tenía este sueño? Porque vivía en una época con disputas argumentativas sangrientas, muy terribles. Una época donde en Europa habían guerras de religión. ¿Cierto? Acá tenemos Galileo frente a la Inquisición, que lo vimos en este cuadro en la primera clase, en donde Galileo, por tener cierta idea en la Inquisición, lo llamó y corrió peligro su vida, aunque no lo mataron, corrió peligro su vida. Y acá tenemos un caso de una disputa argumentativa. Galileo argumentando que, por ejemplo, era cierta la teoría heliocéntrica, la Inquisición, la Iglesia, diciendo que no, que era cierta la teoría geocéntrica aristotélica. Entonces Leibniz vivió en los años, en ese contexto, un poco después de la época de Galileo, pero básicamente en la misma época. Y intelectuales y científicos como él querían hallar maneras de resolver las disputas pacíficamente. Por ejemplo, acá un cuadro de las guerras de religión en Francia. Fíjense, acá hay un río, un canal lleno de cadáveres. Están acá un cura poniendo algo, que hay gente colgada, terrible. Acá es un cuadro acerca de la quema de Giordano Bruno, que fue un teólogo y protocientífico que la Inquisición sí quemó, sí mató. Entonces, entendemos por qué Leibniz quería encontrar un mecanismo que pudiera resolver las disputas de manera tan objetiva como se puede resolver un problema matemático, una suma, una resta, una división, etc. Y por eso es que quería encontrar un cálculo, quería encontrar este procedimiento mecánico para resolver cualquier disputa argumentativa, saber qué argumento tiene la razón en cualquier. Y obviamente esto los trae, como dijimos, de las matemáticas, ¿cierto? Además, las matemáticas, además de tener símbolos especiales, ¿cierto? Los símbolos de suma, los numerales y otros símbolos, los paréntesis, de división, multiplicación, etcétera, tiene un procedimiento de cálculo, ¿cierto? Los algoritmos que nos enseñan en la escuela para sumar, dividir, restar, multiplicar, etcétera, son mecanismos de cálculo. ¿Y qué es un cálculo? Un cálculo no es nada más que un mecanismo efectivo para decidir la respuesta a una pregunta en una cantidad finita de pasos. Es decir, una receta que nos dice, si usted tiene tal problema formulado en tal lenguaje, siga este paso, manipule de esta forma este símbolo, haga esta otra cosa, y en estos pasos va a obtener el resultado, la respuesta a su pregunta. Entonces el sueño de Leibniz era desarrollar un cálculo ratiocinator que aplicado a la característica universal y a este lenguaje
podría resolver cualquier disputa. La pregunta, ¿se logró el sueño de Leibniz? En parte y de manera que podríamos decir es muy modesta. ¿Por qué muy modesta? Las tablas de verdad que ustedes van a conocer son precisamente un mecanismo. Son el cálculo raciocinator de Leibniz que permite decidir una cantidad finita de pasos tanto el valor de verdad de cualquier proposición molecular, suponiendo que conocemos el valor de verdad o le asignamos un valor de verdad a sus proposiciones atómicas, como la validez de cualquier razonamiento. Las tablas de verdad sirven para esas dos cosas. Es decir, y son un mecanismo que en una serie finita de pasos nos permite decidir estas dos cosas. Por lo tanto, es un cálculo. Es algo similar, análogo a los algoritmos que nos enseñaron para sumar, dividir, restar en la escuela. Sin embargo, el poder expresivo de la lógica proposicional es bastante limitado. Es decir, hay muchos argumentos, razonamientos, incluidos razonamientos de la matemática, que no son expresables mediante el lenguaje de la lógica proposicional. Y ocurre que en lenguajes lógicos más expresivos no existen esos mecanismos efectivos para decidir acerca de preguntas formulables en ese lenguaje. No existe un mecanismo como el de las tablas de verdad para decidirlo. Entonces, en esos lenguajes lógicos más expresivos, esas características universales más universales, precisamente, no existe ese cálculo raciocinator y se demostró que no puede existir. ¿Okay? Los trabajos de Turing y de Gödel al principio del siglo XX, dos lógicos, y en el caso de Turing fue padre de la ciencia de la computación, mostraron que no existen esos mecanismos para ciertos lenguajes lógicos. ¿Y por qué también es un logro moderado, limitado? Porque la lógica no se ocupa de determinar si las proposiciones atómicas son de hecho verdaderas o falsas, ¿cierto? Dijimos que la lógica no se ocupaba de buscar razonamientos sólidos, sino solamente razonamientos válidos. Por lo tanto, no es posible resolver toda disputa mediante la lógica, porque para hacerlo, para saber si una conclusión es cierta, además de tener un razonamiento válido, tenemos que tener premisas verdaderas. Y la lógica no dispone de un cálculo de herramienta para decir si una premisa es verdadera o falsa. Lenguaje simbólico y cálculo. ¿Por qué utilizamos el lenguaje particular en la lógica proposicional? Está vinculado estas dos cosas, la idea de utilizar un lenguaje simbólico y desarrollar un cálculo. ¿Qué lenguaje particular se utilice es relevante para la posibilidad de instaurar un mecanismo efectivo de cálculo? ¿Cierto? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Los números arábicos introducen un nuevo lenguaje en la matemática, ¿cierto? Son nuevos símbolos, nuevas reglas de formación de expresiones con esos símbolos que reemplazaron a los números romanos en general en el siglo XV. Antes de los números arábicos en Europa, se utilizaba para contar, sumar, restar, para todas las operaciones matemáticas, números romanos, como el que está acá, 15, utilizan numerales romanos, en cambio los números arábicos son como los símbolos de acá, desde el 0 hasta el 9, que se combinan de distintas formas y podemos formar cualquier número. Fibonacci fue un matemático que vivió en parte y son números arábicos porque los árabes, y en parte los indios, lo inventaron. Pero Fibonacci fue un matemático europeo que vivió un tiempo en el norte de África y que empezó a difundir por Europa a través de su Liber Abaci los numerales arábicos. Pero no tuvo tanto éxito. ¿Quiénes fueron los responsables del éxito de que el día de hoy utilicemos los números arábicos? Y la respuesta le va a sorprender. Ustedes, sí, los estudiantes de ciencia económica. En realidad, ¿quiénes fueron los responsables de la introducción de los números arábicos en Europa? Los mercaderes, los comerciantes, los mercaderes, los administradores de empresas. No habían administradores de empresas en ese tiempo, pero los contadores. Ellos fueron los que empezaron a utilizar los números arábicos en Europa. ¿Y por qué? ¿Por qué pongo este ejemplo que es bastante ilustrativo de esta relación entre el lenguaje que utilizamos, el lenguaje simbólico que utilizamos específico y el cálculo? Porque con los números romanos era
difícil y engorroso hacer operaciones aritméticas. Sumar, restar, era bastante difícil. Yo, de hecho, no sé cómo sumar o restar con números romanos, pero era un procedimiento complicado. Pero el florecimiento del comercio en Europa, en el siglo XV, llevó a que los mercaderes y comerciantes, que obtenían noticias de pueblos de Medio Oriente, del norte de África, porque comerciaban con ellos, empezaron a adoptar los numerales arábigos. ¿Y por qué los adoptaron? Porque entre muchas de las ventajas, como se ve acá, hay un mercader con una tabla para calcular cosas y regateaban cosas en los mercados, negociaban y tenían que calcular una vez y otra vez. Bueno, los numerales arábicos facilitan el cálculo. Y acá es como se ve que hay una relación entre el lenguaje simbólico que utilizamos y la facilidad, dificultad o posibilidad siquiera de hacer cálculo. Entonces, para finalizar y tomar la moraleja de esto que venimos diciendo, el lenguaje simbólico que adopte la lógica facilita, dificulta, hace posible o imposible el cálculo raciocinable. ¿Ok? ¿Qué lenguaje simbólico utilicemos? Va a incidir en la posibilidad de hacer este cálculo. Todos los cálculos, todo cálculo es relativo a un lenguaje específico, es decir, el cálculo nos entrega reglas para manipular los símbolos de un lenguaje específico. ¿Ok? El algoritmo que ustedes aprendieron en la escuela para sumar, restar, dividir, depende de aplicarse, es solamente aplicable a los numerales arábicos, no opera en los numerales romanos. Tendrían que traducir un numeral romano a un numeral arábigo para operar con el cálculo, el algoritmo que aprendieron en la escuela. ¿Ok? Por último, de esto deriva la importancia de traducir las proposiciones y razonamientos del lenguaje natural al lenguaje formal de la lógica. O sea, en esta clase hemos entendido por qué la razón de por qué nos vamos a torturar en las próximas clases formalizando razonamiento y proposiciones en el lenguaje de la lógica proposicional. No es arbitrario, no es caprichoso, tiene que ver con esto, con que en este lenguaje, en el lenguaje de la lógica proposicional, podemos aplicar un cálculo, que es lo que deseábamos, desarrollar una herramienta que nos permita decidir de una manera tajante, objetiva, sin apelar a nuestra intuición, la validez o la invalidez de un razonamiento que en ciertos casos nuestra intuición no alcanzaba a discernir. Entonces, esto cierra la clase y le da un sentido a lo que vamos a ver en las próximas clases acerca de la lógica. Así que espero que se haya entendido y que queden claros estos conceptos fundamentales. ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.